Unchain my heart, baby, let me be. Unchain my heart, 'cause you don't care about me. You got me sort of like a pillowcase, but you let my love go to waste. So unchain my heart, oh please, please set me free. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Usted sabe que en general a los empresarios se los ve como esa gente que hace plata a costa de otros. Y en realidad hay dos tipos de empresarios. En realidad yo creo que es uno, pero no importa. Digamos, aquel que trata de ganarse el favor del consumidor y aquel que trata de ganarse el favor del funcionario público y entonces le dice, protegeme de aquel otro, dame el subsidio, no sé, limitar la competencia o lo que sea. Ese o hace negocios con el Estado y hace fortunas vendiendo caro, que pagamos todos, etc. Entonces, algunos empresarios acumulan fortunas porque satisfacen al consumidor, o sea, producen algo que la gente necesita y eso tiene como retribución una ganancia y una prosperidad del empresario. El otro logra una transferencia compulsiva del ingreso, en realidad el que es lobista más que empresario, por eso no lo definiría como empresario, en realidad no genera riqueza, lo que logra es una transferencia de ingresos. Hago toda esta introducción porque hoy vamos a hacer un programa con Alejandro Gómez, que es historiador, y acaba de publicar un libro que se llama Creadores de Riqueza, enseguida lo vamos a tener en pantalla después de los auspicios, creo yo, donde analiza desde siglos atrás, creo yo, el tema de diferentes empresarios que fueron construyendo sus empresas y vamos a preguntarles si todos construyeron compitiendo, si construyeron sus empresas con subsidios, privilegios, etcétera, y cuáles eran las condiciones en las cuales, en ese momento, históricas e institucionales, en las cuales crearon empresas como, por ejemplo, Hewlett Packard y tantas otras. Después de los auspicios, con Alejandro Gómez. Muy bien, como le decía, Alejandro Gómez, que es historiador. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy bien, ¿qué tal? Felicitaciones por el nuevo libro. Viste que cada libro es como un hijo. Muchas gracias. Sí, es un trabajo que lleva su tiempo y después del tiempo lograr que alguien te lo quiera publicar. Y esto me llevó otros 2 o 3 años, así que contento con el libro. Vos sabés que un segundo libro mío, que fue El Síndrome Argentino, toda la parte histórica, el contexto histórico de la Argentina. ¿Te acordás que fue un trabajo que vos me ayudaste muchísimo? Sí, lo habíamos hecho, no sé, hace 3 o 4 años más o menos. Y eso fue, me acuerdo que lo escribí, le di una paliza bárbara en Pinamar, en un verano, en Pinamar, viste, cuando estás tranquilo, avancé muchas páginas, y me acuerdo mucho y avancé muchas páginas en toda la parte que vos habías preparado de historia. Ese libro tiene una buena parte histórica, que acá él es el responsable, así que todas las protestas pueden ir. Pero vamos al tuyo. Creadores de riqueza, digamos, ¿cuál es la idea del libro? La idea es rescatar la figura del emprendedor, ¿no? Del entrepreneur que se dice o emprendedor, ¿no? La persona que arriesga su capital o que arriesga o que tiene conocimiento, que tiene idea y que busca llevarlas a la práctica con el objetivo de obtener algún beneficio económico principalmente. Aunque en una parte del libro yo destaco también que en un determinado momento de la vida de los empresarios exitosos el beneficio económico pasa a ser secundario, ¿no? Y empiezan a buscar el prestigio, el reconocimiento personal, se involucran con la comunidad, etc. Entonces el libro tiene una introducción, un capítulo introductorio que habla un poco de la teoría sobre el empresario, sobre el emprendedor, cuál es el rol que tiene, por qué se destacan algunos y otros no, cómo son vistos. Vos hablabas en la introducción de 2 tipos de empresarios, ¿no? Y en la teoría algunos dicen el emprendedor rapaz, aquel que está tratando de obtener beneficio a costa de los demás, de los consumidores, el beneficio del gobierno, etcétera, lo que serían los rent seeking que le llaman, ¿no? Y los emprendedores que compiten en el mercado y que el éxito de ellos es el resultado de la aceptación de los consumidores. Es decir, cuando nosotros vemos que una empresa está ganando mucho dinero en una economía de mercado competitiva, es porque los consumidores lo eligen
cada vez que va a comprar, ¿no? Sí, Como yo digo, a los políticos los elegimos una vez cada 4 años. sí, A los empresarios, a las empresas los elegimos todos los días. Todos los días. Con el bolsillo. exacto. Pues yo automáticamente desembolso, y si voy a un restaurante, que voy siempre, y un día me atienden mal, no vuelvo, Tal cual. ¿no? Y si compro una marca de un electrodoméstico y sale malo, no lo compro más, y además le digo a todos mis conocidos, no compren esa marca. Es decir, que el trabajo del emprendedor o del empresario es todos los días ganarse el favor del consumidor. Sí, Y en este sentido, además, son yo los llamo, son los creadores de riqueza, porque en realidad cada individuo es creador de riqueza. El Estado, como mucho, es tomador de esas riquezas y las redistribuye, o cumple un rol, ¿no? Porque también vos mencionabas por qué en algunos países hay más de estos y en otros países hay menos. Porque ahí el Estado tiene un rol, que es el de hacer cumplir la regla de juego. es como el jardinero del Estado que cuida la planta, le pone abono, la riega, etcétera, pero no puede crear la planta. No la crea, yo ahí me quedo un poco, ¿no? Porque si vos decís le pone abono, la riega, algunos pueden decir le da subsidio, la ayuda. No, yo digo son las instituciones. O sea, son las instituciones, ¿no? Bien la aclaración. La regla de juego sería déjame competir, déjame probar. El libro tiene como 30 casos, porque yo arranco en la Edad Media, ¿no? Con los primeros mercaderes y banqueros. Podría haber arrancado más atrás en la historia, pero quizás ya se desvirtúa un poco. Paso por el siglo XVI, XVII con las grandes compañías, ¿sí? Y luego ya la mayor parte del libro transcurre de mediados del siglo XIX en adelante con la Revolución Industrial. Y llegamos hasta el presente, ¿no? El libro... O sea que vos en realidad lo que vas a encontrar a lo largo de ese libro, uno va a encontrar a lo largo de ese libro, fue inclusive la transformación económica, porque hoy en día seguramente los grandes empresarios son de servicios, básicamente. En un momento fueron del sector o petrolero o industrial, y en otro del campo. Las grandes compañías comerciales, ¿no? Digamos, empiezan la banca y las compañías comerciales, los mercaderes medievales, que introducen un montón de modificaciones, y por eso los resalto, que siguen existiendo en la actualidad, ¿no? El sistema financiero, el sistema contable, el intercambio, el análisis de las distintas monedas que se utilizan, etcétera. Las escuelas de navegación, de aritmética, la adopción de los números arábigos, todas estas cuestiones. Luego las grandes compañías comerciales, donde muchas veces era los estados nacionales que se forman a partir del comienzo del siglo XVI, ven que ahí hay una fuente de riqueza muy grande. Entonces hay países como España, que se apodera de eso y lo desarrolla directamente. La empresa de la conquista y del comercio es todo dirigido desde el Estado, la casa de contratación. O hay países como Inglaterra que hacen sociedades por acciones, con empresas donde a veces el propio Estado es accionista. Sí. ¿No? Y cuando avanzamos y entramos a comienzos del siglo XIX, con la revolución industrial, las ideas del libre comercio, etcétera, el rol del Estado se empieza a retirar y aparecen las empresas privadas, y la mayor competencia que se da a lo largo del siglo XIX. Ahí vamos a tener a Inglaterra liderando y luego Estados Unidos, ¿no? Y a su vez, este recorrido por la historia te muestra también, como vos decís, bueno, grandes compañías comerciales, después las grandes empresas de ferrocarriles. Claro. Yo hablo de las empresas del ferrocarril. Las empresas del ferrocarril no solamente introducen una revolución en los transportes, sino en la administración de empresas. Porque tienen una peculiaridad, que es que el ferrocarril, a medida que se extiende, el centro de la toma de decisiones se va alejando cada vez más. Y entonces necesitan gerentes profesionales, necesitan coordinar información, aparecen nuevos procesos de coordinación de información, etcétera. Y además después eso también, sobre todo en Estados Unidos. Eso es en Estados Unidos, en Europa también, ¿no? Pero en Estados Unidos se ve más claramente. Y además, luego el ferrocarril permite la aparición de nuevos negocios, de nuevo tipo de negocios que antes tenían una escala pequeña porque eran regionales y ahora se hacen nacionales, o en el caso de Europa, bueno, multinacionales. Sí. Entonces ahí el desarrollo de la industria del acero, ¿no? El caso de Andrew Carnegie, como este escocés analfabeto que llega con una mano adelante y otra atrás a Estados Unidos con
con su madre, se convierte en multimillonario 40 años después, el magnate del acero, ¿no? O el caso de Rockefeller, o el caso de la Coca-Cola, cómo se introduce la bebida en ese contexto y cómo la empresa cambia. ¿Cómo se introduce Coca-Cola? Bueno, la Coca-Cola comienza en 1886 como una bebida que tendría supuestamente poderes curativos. Por eso se vendía en las farmacias, en la fuente de soda. ¿Esa que la hace un tipo mezclando? La hace un farmacéutico que se llama John Pemberton, ¿no? Luego viene alguien que dice, esto quizás va mejor, pero para distribuirlo hay que embotellarlo. Le compra la fórmula, ahí hay un pequeño litigio con otro que se mete en el medio, etcétera. La embotellan y la empiezan a distribuir. El negocio de la Coca-Cola es la distribución en botellas. Pero después, a comienzos de 1910, entre 1910 y 1920, aparece, la empresa es vendida a otras personas y ahí el hijo de uno de las que compra, que se llama Robert Woodruff, empieza a hacer todo el marketing de Coca-Cola, ¿no? Y esto es una historia de decir vender algo, una bebida, como yo digo, que no sirve para nada, entre comillas, puede decir, no te cura, no te mata la sed, pero el hombre creó la marca, ¿no? Desarrolló todo un proceso y una idea que hay detrás de eso, ¿no? Y cómo fue evolucionando. ¿La marca se impone a partir de qué momento vos dirías? La marca se impone a partir de 1910, pero sobre todo en 1920, porque empieza a estudiar el mercado, quién compra, dónde se vende, en qué lugar del almacén está ubicada. En esa misma época hay otro empresario o otro emprendedor, un mecánico que se llama Henry Ford. Claro. Que en ese mismo contexto de 1900 él dice, yo puedo vender autos. En realidad los automóviles se vendían para gente de mucho dinero, sí, y que despuntaba un hobby. Y él está en esa industria y dice, ¿por qué no fabricamos autos para la gente de escasos recursos? Y le dicen que no. Dice, no, ¿a quién se le ocurre que esto puede ser para...? Se va de la primera empresa, hace una segunda que le va mal, y recién en la tercera, en 1903, empieza a idear el famoso Forte, que sale en 1903. Que eran todos de color negro, porque no me acuerdo, había una causa. Bueno, él decía, todo el mundo tiene que tener derecho a tener un Ford, siempre que sea negro y modelo T, ¿no? Y él lanza ese modelo, del cual se venden más de 15 millones en los primeros 15 años, ¿no? ¿Y esto qué permite? Que la gente se empiece a mover por todo el país. En Estados Unidos estamos hablando principalmente. Y el de Coca-Cola dice, yo tengo que hacer que la Coca-Cola esté en cada lugar donde la gente va. Y tiene que estar siempre fría. Hay ideas las heladeras esas que se le ponía hielo. Y la heladera rápidamente es muy reconocible, ese color rojo, esas letras. Uno sabe que hay Coca-Cola, aunque esté en China, los símbolos los reconoce fácilmente. ¿No? Entonces, estos emprendedores, discúlpame, se potencian entre ellos. En el caso de Coca-Cola yo te diría que debe ser una de las marcas que más duró en la historia. Es una de las que más duró y todavía está en el ranking de las 2 o 3 primeras marcas del mundo. ¿Sí? El valor de la marca y lo que representa la marca. Porque viste que hay productos que tienen un ciclo de vida y después mueren. Y este lleva 100 años, ¿no? Yo siempre, antes de estudiar estas cosas y meterme acá, siempre me preguntaba ¿por qué Coca-Cola hace publicidad permanentemente si todo el mundo la conoce? Recordar la marca. Es que en realidad la bebida es la publicidad. O sea, lo que nosotros la tenemos siempre en la mente porque está en todos lados. Más allá de que después algunos elijan unos y elijan otros, no es solamente la publicidad, sí, porque además es una publicidad pensada, la calidad del producto y todo lo que viene atrás. Pero entonces, el libro va analizando esto y va tratando de relacionar, por ejemplo, en uno de los primeros capítulos, la Coca-Cola con los automóviles, o el desarrollo de la telefonía, o el caso, por ejemplo, quizás de algún emprendimiento. Hay un caso muy curioso de un emprendedor que le fue muy mal, lamentablemente, que desarrolla, antes de que el ferrocarril se extienda mucho, desarrolla un sistema de postas de jinetes para enviar rápido la publicidad, la correspondencia. La correspondencia, se llama Pony Express. Ah.